Buenas tardes, noches ya. Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a escudriñar un poco. Y yo quisiera que usted abriera su Biblia en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Esta parte de la Escritura es muy conocida y se ha escrito infinidad y se ha predicado infinidad de veces acerca de las bienaventuranzas. En Mateo 5, versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo la boca, les enseñaba diciendo. Hasta ahí vamos a leer esta parte. El ministerio del Señor Jesús era enseñar, y él aprovechaba cualquier ocasión, en cualquier momento, en cualquier circunstancia para enseñar. Siempre estaba enseñando. Y lo mismo lo hacía si tenía una gran audiencia, una multitud, que si estaba con dos personas. Usted puede darse cuenta que siempre él estaba enseñando. Y bueno, uno de los propósitos de la enseñanza es que las personas aprendan el significado o el propósito de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene dos sentidos. Uno es escuchar, dice la palabra, escuchar, oír, y otro hacer o poner en práctica. Y bueno, lo importante de esta reunión y todas las que tenemos en este lugar precisamente es enseñar la palabra de Dios, escudriñar, pero no quedarnos ahí, sino ponerlo en práctica. Pensar de qué manera nosotros podemos aplicar esto en nuestra vida. Yo quisiera que hagamos una pequeña oración y pidamos al Señor que en esta noche Él nos hable y que podamos aplicar algo de lo que escuchemos en esta noche, que sea un propósito para nosotros. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo esté en este lugar, Dios, que se mueva con libertad y con poder, y que seas tú quien nos hable a cada uno, y que cada uno pueda tener una actitud de humildad y recibir tu palabra y ponerla en práctica, pensar de qué manera la podemos practicar, Padre. Gracias por esta noche y por la oportunidad de compartir tu palabra, Dios. Amén. Mire, hay una conexión. La Biblia nos enseña que a medida que el Señor fue ministrando y que la gente lo empezó a conocer, empezó a haber una conexión entre las multitudes que lo seguían y Cristo. El Sermón del Monte no es una enseñanza improvisada. Muchas veces alguien pueda pensar que algunas de las enseñanzas del Señor, pues en el momento era que Él las empezaba a decir y estaba improvisando, pero ninguna de sus enseñanzas son improvisaciones. Todas tienen un sentido, todas tienen un propósito, todas buscan el corazón de las personas, todas buscan el corazón de las personas. De tal manera que cuando Él está ahí delante de esta multitud y se sube al monte, él no subió, bueno, en ese tiempo pues no tenía sus notas, ¿verdad? Como en un tiempo las tuvimos nosotros. Subíamos, cuando comenzamos a compartir aquí, subíamos con nuestras hojitas, y luego después salieron las computadoras y ya subíamos con computadora. Ahora usamos estos aparatos y bueno, después no sabemos qué vamos a usar. Ya ha visto que ahora está así de que se mueve, hay una pantalla y con la mano, y luego le hace uno así y salen fotos y todo. A lo mejor pronto es el siguiente paso, ¿verdad?
Pero ahorita, pues está de esta manera, y yo sí tuve que estar desde el día de ayer preparando lo que yo iba a compartir con ustedes. Y el Señor, de la misma manera, Él preparaba, ¿sí? Él pensaba qué podía o qué debía de enseñar. Entonces, cuando ve una gran multitud, seguramente que dijo: voy a hablar acerca de las bienaventuranzas, lo que es ser bienaventurado. Jesús vio el momento apropiado para entregarle a sus discípulos, para entregarle a la multitud una serie de enseñanzas que nos ayudarían a entender el reino, el valor del reino de Dios. Pero mire, este valor no significa o no tiene ninguna relación con cosas materiales. Lo que el Señor entrega en las enseñanzas de las bienaventuranzas, en ese sermón, es algo completamente espiritual. Todo es al interior, todo es hablando al interior de las personas. En ese tiempo, yo quiero decirle también que a los judíos no les faltaba enseñanza. Ellos conocían mucha palabra de Dios. En nuestros tiempos, a mucha gente sí le hace falta enseñanza de la palabra de Dios. Muchos, cuando venimos aquí, no conocíamos nada de la Biblia, nada, absolutamente nada. Incluso decíamos cosas que creíamos que decían en la Biblia cuando no era cierto, pero nosotros lo defendíamos, ¿verdad? Eso de que ayúdame, que yo te ayudaré, pues ¿de dónde, verdad? Y muchas otras cosas que nosotros decíamos: no, en la Biblia dice esto, y no era verdad. Entonces, cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, empezamos a conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Pero a los judíos, quiero decirles que el pueblo judío es un pueblo que desde niños son enseñados en la palabra de Dios. Todos los judíos conocían, ellos sabían del Pentateuco, ellos sabían de Moisés, ellos sabían de las promesas, ellos sabían de David, ellos sabían de que iba a venir el Mesías, ellos esperaban al Mesías. O sea, todos los judíos eran hombres que conocían la palabra, si a lo mejor no al dedillo, pero lo conocían perfectamente. Entonces, ellos no necesitaban en cierta manera que les hablaran la palabra de Dios, porque ellos conocían toda la ley, todos los profetas, conocían todo, y no necesitaban ser enseñados para conocer la palabra de Dios, pero sí necesitaban ser enseñados de una manera diferente. ¿Cuál es la aplicación de la palabra de Dios? ¿Hacia dónde lleva? A los judíos les enseñaban los escribas y los fariseos, pero la enseñanza de estos hombres, que eran los que conocían la palabra de Dios, iban en un sentido, y se centraba en el cumplimiento ciego de la ley. Ellos enseñaban a cumplir de una manera como un ritual, ¿sí? Si haces esto, bueno, está fácil, tienes que ir y llevar el sacrificio, y no podías hacer esto y no podías hacer aquello. Ustedes saben que una de las cuestiones que más atacaron al Señor Jesús fue porque Él hizo unas cosas en el sábado, y los judíos guardaban el sábado de una manera literal. No podían hacer nada, pero bueno, había otras cosas que al mismo tiempo las hacían, pero ellos más que nada era cumplir desde un punto de vista solamente de un ritual. Y muchos de nosotros así estábamos acostumbrados, y muchos de nosotros hoy en día seguimos acostumbrados a eso. No hemos cambiado, no hemos dado ese paso que Dios, que Cristo quiere que demos. Yo durante toda mi niñez asistí a la iglesia católica. Mi mamá me llevaba. Y bueno, me obligaba a ir, o me condicionaba a ir. Si yo no iba, no había domingo. Entonces, pues yo tenía que ir. Pero
pero para mí era un ritual solamente. Mi mente estaba en otro lado. Yo no tenía una convicción de ir y escuchar lo que decía el sacerdote, mucho menos poner en práctica lo que decía el sacerdote. Es muy fácil, es muy cómodo, como los judíos, si cometían pecados, ellos tenían la salida de que pues llevaban el sacrificio al altar para perdón de los pecados. De la misma manera, muchas veces allá en el pueblo donde yo iba, la última vez que fui a contar mis pecados, salí con una cachetada, porque allá pues teníamos que confesarnos frente al sacerdote, y lo que le dije fue grave y me dio una cachetada. Entonces yo le dije a mi mamá, pues mira, yo jamás vuelvo a ir, porque pues me dieron ganas de regresársela. Entonces pues no, era el único que había. Entonces le dije, pues mejor ahí muere. Pero al final de cuentas era un ritual, o había un propósito de ir. En aquel tiempo que yo iba, los hombres se sentaban de un lado y las mujeres se sentaban del otro. Y bueno, yo siempre iba porque había una chica que me gustaba y me ponía de un lado que la podía estar mirando, ¿verdad? Pero había propósitos de ir, pero no había propósitos de cambio. Y yo quiero hablarle de mí, yo no sé de los demás, pero quiero hablar de mí, lo que a mí me pasaba. No había un propósito de cambiar, de ser diferente. Las enseñanzas de los escribas y de los fariseos iban solamente al cumplir la ley, a cumplir con la ley. La ley dice esto y nada más. El propósito de Jesús es una cuestión más allá del cumplimiento. Es una cuestión espiritual, es una cuestión interna, y que solamente se logra cuando estamos conectados con Jesús. Para los escribas y los fariseos, además, era muy importante la opinión de los demás. Ponían un énfasis en todo lo que afectaba la manera en cómo los veían. Por ahí hay una escritura que dice que son sepulcros blanqueados, porque solamente tratan de cubrir las apariencias, aparentar y aparentar. En Mateo 6:1 dice la palabra de Dios, también está hablando Jesús, y miren lo que dice. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí hay algo muy, muy profundo. Guárdate de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Es decir, no aparentes para que los demás crean que tú eres esto o eres aquello. Hace algunos años estábamos en un edificio aquí enfrente, y en la reunión teníamos por costumbre levantar oración en voz alta. Había un momento de la alabanza, y el que estaba ministrando nos decía que levantáramos una oración de una manera espontánea. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos estaban en ese tiempo? ¿Sí recuerda eso? ¿Sí? Nadie estaba de ese tiempo. Bueno, Chuy García sí estaba. No, tampoco. Bueno, gloria a Dios. ¿Alguien? Mire, 2, ahí está 3. Bueno, mire. Pero, acá también hay. Sí. Y levantábamos una oración sin levantarnos, pero sí en voz alta, que se escucharan los demás. Y había un hombre que decía unas oraciones que, bueno, con una manera de decirlo más exquisito que como viene en la Biblia, la escritura. Excelentísimo Padre y Señor nuestro, tú que habitas en la presencia del Altísimo. Y bueno, yo decía, pues eso solamente cuando lo oigo, porque cuando hago oración solamente le digo, Señor,
necesito que me ayudes o necesito aquello, ¿verdad? Y él decía unas oraciones así, y un día alguien lo descubrió. Todo el mundo pensaba que ese hermano es muy espiritual, ese hermano está en la presencia de Dios, ese hermano no baja del cielo. Y un día alguien dijo que llevaba escrito su oración. Entonces la leía, pero aparentaba delante de los demás una espiritualidad que pues no tenía. Y aquí la palabra de Dios dice que debemos de guardarnos de la tentación de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Lo que tú tengas que hacer para el Señor debe de ser de una manera diferente. Muchos, los escribas y los fariseos, estaban muy preocupados de la opinión que los demás tenían. Y en nuestra actualidad muchos hombres de Dios están preocupados por la apariencia de los demás, de lo que los demás piensen de él. Los cristianos de hoy en día incluso hemos desarrollado una manera de hablar, que muchas veces esa manera de hablar no tiene nada que ver con lo que nosotros decimos o somos o realmente hacemos, nuestros actos, lo que hacemos en nuestra casa. Aquí muchas veces tenemos poses, gloria a Dios, hermano, Dios le bendiga, amén, aleluya, y puras frases de esas, ¿verdad? Y más aquel que dice, Dios me habló. ¿A usted le han dicho eso? Dios me habló. Sí. Y cuando le dicen eso, pues lo desarman a uno, ¿verdad? Pues ¿qué le digo? Si dice que Dios le habló, al mismo tiempo se lo dice para que usted no le diga nada. Hermano, Dios me habló. Y es muy frecuente escuchar que luego vienen hermanas o hermanos y dicen, hermanas especialmente, el pastor, fíjese que fulanito, un joven, pues me dijo que Dios le había dicho que, pues que tenía que yo ser su novia para casarnos. Y pues ¿cómo le dice que no? Dios te dijo, sí, ¿estás seguro? Sí, Dios, anoche estaba orando y Dios me dijo que viniera contigo y que te dijera que tú vas a ser mi esposa. Pero no, eso no es lo grave, pues apenas se inicia. Hace tiempo yo platiqué con una mujer que vino de otra iglesia a pedir consejería y me dijo, pastor, fíjese que en la iglesia una vez el pastor me dijo, juntó a un joven y a mí y nos dijo que Dios le había dicho que teníamos que casarnos, el pastor. Y yo le dije, ¿y qué hizo? Nos casamos. Por eso vengo a pedir consejería, porque estamos mal, completamente mal. Los dos creemos que no debimos de haber hecho eso, pero lo hicieron. Hay una serie de frases, hay una serie de manera de manipular, pero los cristianos dentro del movimiento cristiano, dentro de la iglesia cristiana, manejamos un lenguaje, una costumbre, una postura, una manera de ser, ¿sí? Aparentamos muchas veces lo que no somos, manejamos una devoción que solamente es apariencia. Y lo que Dios quiere es que sea una cosa diferente en nuestra vida, que lo entendamos así. En el Sermón del Monte, Cristo quiere llevar a los que lo están escuchando a pensar en su vida interior, a pensar en las necesidades interiores, algo que los demás no ven, pero que todos traemos, que cada quien carga. Y cargamos una serie de circunstancias que, bueno, mi hermano, aparentemente todos estamos bien, pero la verdad es que interiormente muchos estamos mal y de una manera grave. Y no me estoy refiriendo a que anden en pecado o cosas así, no, sino que una cuestión emocional desequilibrada. Hace poco viene un joven, después de una predicación aquí muy emotiva que tuvo alguien, llegó y se me queda viendo y luego me dice, yo estaba allá afuera, y llega y se me queda viendo y me dice, pastor, dígame. Y yo le dije, pues ¿y qué quiere que te diga?
Pues ¿qué le dijo Dios que me dijera? Yo le dije, pues a mí no me dijo nada. No, sí, yo estaba ahí adentro y Dios me dijo que viniera con usted porque usted me iba a decir algo. Le dije, no, pues no me dijo a mí. ¿Tú crees que me iba a decir para ti? No, pues le dije, no, le dije, discúlpame, no tengo nada para ti. Mucha gente vive una vida de secretos internos. Y cuando usted analice las bienaventuranzas, yo no le voy a hablar de las bienaventuranzas, yo le voy a decir lo que Dios me estaba mostrando acerca de el propósito de hablarle en ese sentido a la gente. Si usted se fija, las bienaventuranzas van dirigidas al corazón de las personas. Y las personas, muchas de las que iban ahí buscando a Jesús, llevaban situaciones que muchas veces ni siquiera pensaban que era lo que iban a escuchar. Muchos iban por tres cosas. Uno, buscando la enseñanza del Señor, que Dios les mostrara cuál era lo que Él quería enseñarles acerca de lo que decía el Antiguo Testamento, pero que tenían que poner en práctica de una manera viva en sus vidas. Otros iban buscando un milagro, que Dios los sanara, que Dios los multiplicara, que Dios bendijera, que Dios multiplicara, que Dios sanara, que Dios hiciera un milagro en su vida. Y otros iban porque les dieran de comer. Todo iba ahí mezclado. Sin embargo, fíjese, cuando miramos la enseñanza, cómo está dirigida, Jesús estaba hablando al corazón de las personas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que sufren. Las bienaventuranzas está hablando de la condición de las personas. Muchos de nosotros hemos batallado por años con una circunstancia que no podemos cambiar y que decimos todos los días, Señor, ¿cómo le hago para cambiar con esto? Y el Señor tiene la fórmula. Pero necesitas entender que Dios es más allá de suplir necesidades y solucionar problemas y sanar y prosperar. Dios quiere hablar contigo de una manera muy íntima, ahí en lo secreto, en lo que realmente nos mueve, en lo que muchas veces al despertar, ¿cuántos tienen la costumbre de despertar, abrir los ojos y empezar a pensar en sus limitaciones? En sus problemas serios? A veces quisiéramos no levantarnos, seguir durmiendo, porque no queremos enfrentar nuestras debilidades. Pero el Señor dice que Él está pendiente de nosotros más allá de lo que nosotros creemos que podemos. Cuando alguien entiende que el propósito del Señor es una visitación sobrenatural a su vida, mire, qué importante que las personas que estaban ahí estaban conociendo de una manera personal a Cristo, lo estaban viendo. Pero muchos de nosotros vamos a las iglesias y no conocemos de una manera personal a Cristo, no lo conocemos, verdaderamente no lo conocemos. No tenemos una relación con Él, no tenemos una intimidad con Él. Jesús quiere llevarnos de una manera suave a una vida espiritual, una vida llena, marcada por la presencia del Señor Jesús en nuestra vida. El tener una bienaventuranza o el ser bienaventurado no es producto del esfuerzo humano. Nadie puede decir, Señor, porque voy a orar voy a ser bienaventurado. No. Eres bienaventurado porque Dios te da esa bienaventuranza, porque Dios te hace fuerte cuando eres débil, porque Dios suple tu necesidad cuando estás ahí caído, porque Dios te enseña, porque Dios
te saca de esas situaciones en las cuales dices, no encuentro la solución, no encuentro la salida, ¿cómo le hago? Y sin embargo, Dios está ahí contigo y tú puedes ver su mano poderosa. La palabra bienaventurado no hace referencia a un estado emocional, tampoco describe un estado de felicidad, de que todo el mundo dice, ay, qué padre, soy bienaventurado. No. El ser bienaventurado es un estado de una plenitud que se alcanza cuando la persona ha sido tocada por Dios, cuando la persona realmente entiende lo que Dios está haciendo en su vida, cuando la persona sabe que Jesús trae vida y vida en abundancia. Nosotros no podemos tener esa vida, no podemos tenerla de ninguna manera, la vida en abundancia, si no es solamente porque Jesús nos da vida en abundancia. Porque Jesús, a pesar de nuestras limitaciones y de nuestros problemas, nos da una vida abundante. Y ahí podemos entender cómo una persona que tiene una relación personal con Cristo se siente plena, se siente que no le falta nada y está enfrente de un hombre millonario rico que está carente de todas sus riquezas y que muchos han dicho, mira, yo daría todo lo que tengo porque recibiera esto, por sentir paz. ¿Cuántos hemos estado en una situación de desesperación y solamente el único que sabemos que nos puede dar la paz es Dios? ¿Y cuántas veces hemos recibido esa paz? Y estamos en paz, así tranquilos, a pesar de lo que está pasando. Hace poco yo estaba preocupado porque tenía que hacer unos pagos y no tenía dinero. Y no era mucho, pero estaba preocupado y no tenía paz y estaba desesperado y no fluían las cosas y todo esto. Y encuentro a una persona que estaba cerca de mí, que es mi amigo, y yo le estaba haciendo señas y no me ponía atención. Y mire, estaba de frente a mí y yo le hacía señas y no me veía. Entonces me acerco a él y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? Me dijo, no, nada. Ya sabes, siempre que estamos todos bien, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Le digo, pues yo te estaba haciendo señas y no sé dónde andaba tu mente. Dijo, bueno, es verdad, te voy a decir. Me platicó la historia y se la voy a decir muy breve. Su esposa le detectaron cáncer en uno de sus senos. Ya lo tenía, me dijo que en cuestión de muy poco tiempo que le empezaron a hacer sus estudios, ya lo tenía duro completamente. Y le dijeron que tenían que hacerle quimioterapias y todas estas cosas. Le dijeron cuánto costaba el tratamiento. Tenían un seguro, pero tenían que pagar cierta cantidad. Tenía que pagar, mire, como 150,000 pesos para que le hicieran válido su póliza. Y dijo, mañana tengo que pagar 150,000 pesos y no sé cómo lo voy a hacer y la tengo que pagar porque si no, pierdo. Y me dijo, y aparte mi esposa pues está muy preocupada y ya se está despidiendo de mí. Tiene un hijo de 9 años y me dijo, y no sé qué voy a hacer con mi hijo. Entonces, pues yo lo estuve animando y diciendo, mira, Dios y Cristo y esto y aquello. Y ya me fui. Y luego el Señor como que me dijo, y tú das el consejo y te quedas sin él. Y tú estás preocupado porque tienes que pagar, no sé, 5,000 pesos. Y él tiene que pagar 150,000 pesos. Y yo me quedé pensando y dije, esos sí son problemas. Que la esposa esté en esa situación, que no sepa qué hacer con su hijo, una situación angustiante. Obviamente que eso te quita la paz, pero mira, cuando dice la palabra de Dios que eres bienaventurado,
Eso quiere decir que tú estás viviendo en una esfera diferente de las cosas materiales. Que para ti las cosas materiales han pasado a segundo término y que para ti lo más importante es esa relación con Cristo. Ese día que Dios estaba diciendo todas las bienaventuranzas, les estaba diciendo a la gente, le estaba dando una enseñanza más allá de la ley de los profetas. Les estaba dando una enseñanza de vida, una enseñanza de confianza, una enseñanza de vida eterna, de vida abundante, de vida en conexión con el Señor. Cuando tú abras tu Biblia, yo no sé si hoy, mañana o cualquier día, y veas la Biblia, ahí veas cada una de las bienaventuranzas y puedas decir, esto es para mí, esto es lo que yo quiero, Señor, hazme bienaventurado con esto, porque yo soy así, yo quiero esto, yo quiero cambiar y yo necesito. Pero esas necesidades, cada una de esas necesidades son espirituales. No tiene nada que ver con dame una casa, suple mi negocio, prospera las ventas, dame zapatos nuevos o sáname mi hígado. Yo no sé qué para ti es importante en esta noche, pero lo que Dios quiere es que abras tu corazón y que más allá de eso tú puedas entender lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Lo que Jesús quería hacer en el corazón de esa multitud era estar con ellos. Y Él quería darles un modelo de oración y un modelo de vida al lado de Él, más allá de lo que todos pensaban que tenía que ser. Porque la palabra de Dios o la relación con Dios no es que vayas y confieses tu pecado y digas 10 de esta, 5 de esta y 8 de esta. No, eso no es. Ni tampoco que lleves la ofrenda al sacrificio, que lleves las palomas o que lleves la cualquiera que era el sacrificio. No es lo que Dios quiere. Dios quiere algo más allá. Dios no quiere que aparentes que eres cristiano. Dios no quiere a la apariencia de cristianos. Dice aquí que tenemos que pensar en que tendremos una recompensa de parte de nuestro Padre que está en los cielos. Pero esa recompensa no se obtiene aparentando que somos justos o que somos espirituales. No se obtiene de esa manera. La recompensa de Dios se obtiene realmente cuando tú estás en conexión con Dios. Esa conexión con Dios te va a llevar a cambiar tu forma de vida, a ser muy diferente, completamente diferente. Hace unos días estuvimos en un congreso de matrimonios y Dios hizo cosas grandes en muchos, en los que estuvieron dispuestos. Imagínense que en la vida de una pareja que siempre están peleando, y que han pasado años, 5, 10, 15 años peleando y peleando y peleando. ¿Cuándo es cuando su vida va a cambiar? Su vida va a cambiar cuando, dice la palabra de Dios, ponen en práctica la palabra de Dios, no antes. La vida de una pareja que reconoce que han estado, porque vinieron conmigo, por ejemplo, y con los otros pastores que estuvieron ahí, estuvieron buscando un momento de consejería y diciendo, pastor, ¿cómo le hago? Fíjese, una pareja joven, muy joven, subió a dar un testimonio. No es cierto, estábamos desayunando y me dijo, mire, yo le quiero decir algo. Yo vengo a este congreso con la firme intención de que si no nos arreglábamos, después de aquí yo le iba a pedir el divorcio a mi esposo. Y él dijo, yo también venía dispuesto a dárselo. Porque no podemos vivir así. Porque eso no es una vida, no es vida estar así. Entonces le digo, ¿cuál fue el secreto o lo que ustedes entendieron? Que tengo que cambiar.
que tengo que poner en práctica la palabra de Dios. Poner en práctica la palabra de Dios. Buscar a Dios con el firme propósito no solamente de cumplir la palabra de Dios como un rito. Como un rito. Muchos venimos a la iglesia como un rito. No hemos dejado de tener la práctica que teníamos en otro tiempo. Muchos venimos a la iglesia al ritual de venir a la iglesia. A mí me decían que era obligatorio, si no cometía una falta, si no iba el domingo a la iglesia. Yo iba por eso. Ahora me han dado la libertad. La palabra de Dios me dice que yo tengo la libertad de venir o de no venir. Y yo he decidido venir siempre a la iglesia. Es una decisión, es una convicción. Como también he decidido hacer cambios en mi vida, ajustes en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo veo la palabra de Dios, el otro día yo estaba pensando y hablando con el Señor y le decía: Señor, yo quiero estar contigo. No quiero que nada me quite la bendición de estar contigo. Nada. Y es tan agradable disfrutar de la presencia de Dios. El otro día alguien me decía: no, mi esposo me dice que se levanta a las 3 de la mañana a orar. Dice: pues yo no le creo. Algunos aquí sí se levantan temprano a orar. Otros se acuestan o oran para dormirse, ¿verdad? Pero cada quien sabe cómo está. En Mateo 7:29 dice que la gente se admiraba de lo que él enseñaba. La gente se admiraba de su doctrina, porque Jesús les enseñaba a cada uno como quien tenía autoridad y no como los escribas. Hay una diferencia en la enseñanza de los escribas, de los fariseos, y la enseñanza de Jesús. La enseñanza de los fariseos era que llevar a la gente a que cumplieran la ley, así, tal cual, a que cumplan la ley. Si tú cumples con esto, ya estás bien. Si tú cumples con aquello, ya lo hiciste. Y a veces nos dicen a nosotros igual: si tú haces esto, ya estás bien. Y hasta ahí te quedas. Pero Jesús no. Jesús está hablando de una relación interior, de una limpieza interior, de una convicción personal en tu interior. No aguardar las apariencias para ser vistos por los demás. Y muchos, es un galardón que le digan que es el siervo, que es el, bueno, ahora ya se autonombran apóstoles. Pero es una vergüenza. Mire, el otro día estaba yo mirando un reportaje que hace un reportero que no es cristiano. Y habla de lo que hacen los pastores cristianos. Y la verdad, lo que estaban o lo que siguen publicando, pues realmente es de dar vergüenza. Y son pastores que nosotros conocemos, que tienen una fama mundial, un prestigio mundial, pero que están completamente lejos de lo que es lo que Dios quiere. Pero ellos se han preocupado pues por su apariencia. Y Jesús nunca se preocupó por su apariencia, lo que los demás pensaran de él. Él se preocupaba por la enseñanza. Aquí el asunto es, nosotros, de manera personal, ¿cuáles son las motivaciones de ser o de llamarnos cristianos? Porque luego hay frases en nuestra casa que nuestra esposa, nuestro esposo no cree que realmente somos cristianos. Nuestros hijos no creen que somos cristianos. Nuestros vecinos especialmente pues no creen que o hablan y murmuran de nosotros, porque nuestra forma de vida tiene mucho que decir en cuanto a que decimos que somos cristianos. Hace poco yo leía un pensamiento que decía: si tú no pudieras hablar
¿cómo le enseñarías a los demás o cómo le demostrarías a los demás que eres cristiano? ¿Cómo le demostrarías si no pudieras hablar? Porque como hablamos, y algunos hablamos mucho, pues sí decimos muchas cosas que somos, cuando muchas veces no somos lo que decimos. Pero si no pudieras hablar, ¿cómo le demostrarías? Yo le decía a un joven, ahora en el Congreso, le decía, si tú no pudieras hablar y quisieras demostrarle a tu esposa que la amas, ¿qué harías? ¿Qué harías para decirle a tu esposa que la amas? Hace poco también un joven me decía que estaba peleado con su esposa y él quiso contentarla y le llevó unas flores. Y la señora lo rechazó, sus flores, y rechazó la invitación a salir a cenar. Y me dijo, pastor, no quiere cambiar, yo le llevé flores y no me las rechazó, y la invité a cenar y tampoco quiso. Entonces, ¿qué quiere? Le dije, quiere que cambies tu forma de vida. No quiere flores ni quiere que la lleves al cine, quiere que tú seas diferente. Le dije, si no hubiera flores y no hubiera cine, ¿cómo le demostré? Le dije, porque tú lo hiciste para contentarla, pero si no hubiera eso, ¿cómo le demostrarías o cómo ganarías otra vez su corazón? ¿Cómo? La palabra de Dios nos habla al interior, mis hermanos, al interior. Yo quisiera que cerrara sus ojos, por favor. Hay mucho que aprender de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, más que nada, es personal. La palabra de Dios no nos invita a que critiquemos a los demás. La palabra de Dios no nos invita a que juzguemos a los demás. Hace poco escuchaba una frase de un pastor aquí que decía que Dios a nadie de nosotros nos ha levantado como jueces de los demás. No nos han puesto aquí para juzgar a los demás. Venimos aquí para aprender y confrontar nuestra vida con la palabra de Dios. Dice que llegó la multitud y el Señor aprovechó la ocasión para enseñar. Dice que se puso enfrente, subió al monte y empezó una de las enseñanzas más hermosas que hay. Pero esta enseñanza no tiene nada que ver con cuestiones materiales, solamente cuestiones espirituales. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los débiles. Bienaventurados los que por causa de su nombre son perseguidos. Ellos serán bienaventurados. Y tal vez nosotros aquí pudiéramos encajar en alguno de esos personajes. Y necesitamos de Dios. Necesitamos que Dios toque nuestro interior. Necesitamos que Dios toque lo más profundo de nuestro ser. Ahí lo que tú sabes que hay en tu vida y que tal vez ha detenido una de estas bendiciones de parte de Dios, que no has recibido a causa de que tú solamente piensas tal vez que yendo a la iglesia el jueves y el domingo, o que trayendo una ofrenda o el diezmo, con eso estás cumpliendo. Y quiero decirte que no, eso es parte de la ley. Lo que Dios busca es tu corazón. Lo que Dios le estaba hablando a cada uno de los que estaban ahí en ese lugar era: abre tu corazón para que yo pueda entrar y pueda llenar tu vida, pueda llenarte. Todos tenemos problemas, todos tenemos limitaciones, todos sufrimos, pero muy pocos
en medio de esas circunstancias, sienten gozo, sienten paz y están dispuestos a recibir de parte de Dios lo que venga. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. Nos conoces perfectamente, Señor. Y siempre nos traes a este lugar con el propósito de enseñarnos. Pero enseñarnos para poner en práctica tu palabra, Dios. ¿Cuántas enseñanzas hemos recibido en este lugar, Señor? ¿Y cuántas hemos aplicado? ¿Y cuántas se nos han olvidado al salir de este lugar, Señor? Pero en esta noche, Dios, queremos abrir nuestro corazón a ti, Dios. Queremos ser bienaventurados al recibirte, Señor, al recibirte a ti con todas tus bendiciones, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. ¿Por qué no se pone de pie y levanta sus manos al Señor y le dice: Señor, yo necesito que tú me llenes, Dios. Señor, yo necesito que tú estés conmigo en medio de mis necesidades, de mis limitaciones, de mis problemas. De más allá de que me he detenido a pensar que tú eres espiritual y no eres material, y que lo que tú provees no es material solamente, sino espiritual especialmente, Señor. Lléname, Jesús. Levante sus manos y habla con el Señor y dile: Señor, lléname en esta noche, Jesús. Te necesitamos tanto. Dígale: Señor, yo te necesito tanto, Dios. Tal vez mi carácter, tal vez mi problema con mi esposa, con mi esposo, Señor, tal vez con mis hijos, tal vez en mi negocio, tal vez en mí mismo, Señor, porque el problema soy yo. De todo lo que pasa a mi alrededor, el problema soy yo, Señor. Y necesito cambiar, Jesús. Yo confío en ti, yo confío en ti. Levante sus manos. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Dile: yo confío y yo confío en ti. Yo confío en ti. Creo en tus palabras y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Y seguramente usted tiene un problema en esta noche. Seguramente usted está necesitando de la provisión de Dios, de la intervención de Dios en su vida. ¿Por qué en este momento no le dice: Señor, te necesito para solucionar esto? Vengo a ti, estoy buscándote, Señor, porque necesito esto en mi vida, Dios. ¿Por qué no le dice ahí? Dios está aquí en este lugar, y Dios quiere sanarle, y Dios quiere proveerle, y Dios quiere hacer un milagro en su vida.
Confía en el Señor, Él está aquí en este lugar. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, Señor. Dile otra vez. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Dile: yo confío y yo confío en ti. Yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Levanta tus manos y dile: yo confío en ti. Yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás y no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor Jesús. Dele gracias al Señor y dale gracias por esta noche. Gracias, Jesús. Llénanos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga a mi hermano. Denle un aplauso al Señor Jesús.